Muchas gracias, señora Presidenta. Estimados compañeros, diputados, señora Ministra, muchas gracias. Señora Ministra, este país está expectante, y está expectante porque no queremos impuestos. Lo repito, en negrita, subrayado y en mayúscula, no queremos impuestos. Sin embargo, señora Ministra, esta fracción también entiende que el país pasa por un momento complicado y lo entiende porque en su última administración entregó las finanzas en un equilibrio. También entiende, señora Ministra, que de cada colón que ingresa al país tenemos un gasto de $1.85, es decir, se financia un 0,85, es decir, de los 8.9 billones del presupuesto del 2017, 4.8 son de ingresos y 4.1 millones se financian con deuda. Yo le hago dos preguntas muy sencillas para que mis compañeros continúen. Muy sencillas, pero que la población debe también entenderlas y por eso las hago. ¿Podemos resolver el problema fiscal sin impuestos? Pregunta 2. ¿Qué escenario nos esperaría si no se aprueban los impuestos? Le cedo la palabra a don Pablo Heriberto Abarca para que continúe, o no sé si se da la respuesta antes. Como usted guste, diputado Macís Castro, nada más un poco las reglas eran que la señora ministra tenía hasta 5 minutos para contestar cada una de las preguntas. Entonces, si la fracción considera oportuno hacerle primero todas las preguntas y después las respuestas. Diputado Abarca Mora. Gracias, diputada Presidente. Sí, vamos a hacer, señora ministra, vamos a hacer las preguntas y después, si queda alguna pendiente, le rogamos por favor que nos la haga hacer llegar por escrito. Al Partido Unidad Social Cristiana le preocupa un tema muy sensible en el escenario de la aprobación de este proyecto que hoy discutimos, y es precisamente la canasta básica. La canasta básica que, desde la perspectiva social cristiana, tiene un impacto en las clases más desprotegidas y a los que hoy, a muchos costarricenses, puede uno presupuestarle o no podemos presupuestarle lo que tiene para comprar, para comer. En ese sentido, señora ministra, yo quisiera conocer, obviamente, si usted está de acuerdo en grabar la canasta básica en el contenido exacto del proyecto, y si estuviera de acuerdo, como diría que está, ¿por qué considera inviable, que le explique a los costarricenses por qué es inviable que podamos grabar o que no grabemos la canasta básica? También quería preguntarle cuánto significa el 1% del IVA en la canasta básica. Si usted estaría dispuesta a que mantengamos ese impuesto al 1% para temas de trazabilidad y que repongamos ese faltante de 1% con alguna otra partida, y cuál sugeriría, si usted está de acuerdo. Si usted también estaría dispuesta a ese faltante del 1% grabárselo a los premios de la Lotería Nacional, porque ese ingreso de una persona no lo tiene presupuestado, es una cosa que se lo ganó, que no lo tenía en sus arcas. En cambio, a los costarricenses que van a pagar a la canasta básica, esa plata no la tienen, o es muy escasa y tiene que reducir su gasto en otras cosas. También queríamos consultarle cuáles exoneraciones considera usted que pueden eliminarse, reponer o aportar más en aras de reponer ese 1% para efectos de la trazabilidad. Y también dentro de la canasta básica hay productos que tienen proteccionismos de más del 50%
que usted conoce bien, si usted está dispuesta a eliminar algunos de esos y cuáles serían. Por último, de las dos preguntas más, según el transitorio 11º, mientras Hacienda no publique la nueva canasta básica tributaria, se mantendrá la vigente exoneración a la canasta básica tributaria actual. ¿En cuánto tiempo estaría usted publicando la nueva canasta? ¿Y cuáles productos de la canasta básica actual estaría eliminando con el nuevo decreto? Muchas gracias, señora ministra. Diputado Muñoz Fonseca. Señora ministra de Hacienda, doña Rocío Aguilar, señores viceministros Acosta y Cordero, buenas tardes, compañeras diputados, compañeros diputados. Decían nuestros antepasados que el mejor ministro de Hacienda era una excelente cosecha de café. Se referían ellos a la importancia de tener una economía vibrante. Señora ministra, de su presentación de hoy, extraño con particularidad la referencia a qué vamos a hacer para dinamizar esta economía. El Partido Unidad Social Cristiana es un partido que siempre ha vitalizado la economía. Y lo que es más, complemento las palabras del señor jefe de fracción, no hemos tenido que recurrir a impuestos y a nuevos impuestos porque siempre hemos sido fiscalmente responsables, pero haciendo crecer el país al 4, al 5, al 6, al 7, al 8 y hasta el 9%. Entonces, le tengo varias preguntas muy específicas y las planteo no solamente a la ministra como ministra de Hacienda, sino que se las planteo al Poder Ejecutivo. En primer lugar, tendremos un apoyo decidido del Poder Ejecutivo para apoyar legislación que apruebe el teletrabajo, la flexibilidad laboral, la cotización a la Caja Costarricense del Seguro Social por el tiempo real trabajado, incentivos fiscales para pymes en los primeros 3 años, incentivos en cargas sociales para pymes en los primeros 3 años, regulación del transporte público de personas, eliminación o modificación de trámites para la construcción, concretamente me refiero al tema de Setena, eliminar el monopolio de la Bolsa Nacional de Valores, mejorar el reglamento de generación distribuida. Para mí este es un tema esencial, señora ministra. Unificación del sistema de compras públicas del Estado, reducción de los costos, acreditación expedita y facilidad de importación de medicamentos, equipo y material biomédico, alimentos, productos naturales y suplementos de la dieta. Eliminar trámites para la construcción, ley para evitar las colusiones en las compras públicas, sí, ley para evitar las colusiones en las compras públicas, educación dual, sanciones a las prácticas monopolísticas u oligopolísticas de empresas privadas, permitir a las municipalidades producir energía renovable con residuos sólidos, titular la milla fronteriza. En tema de comercio exterior, ¿por qué el Poder Ejecutivo apoya o no apoya la Alianza del Pacífico? Una excitativa a la ministra de Turismo. ¿Cómo hacemos para que absolutamente toda la zona marítimo terrestre sea concesionada? En relación con los bancos del Estado, ¿qué medidas va a impulsar el Poder Ejecutivo para bajar el margen de intermediación de la banca? Los directivos de los bancos del Estado ganan un porcentaje de las utilidades cuando esos bancos del Estado actúan como entes monopolísticos. ¿No deberían los directivos de los bancos del Estado
ser compensados más bien en los logros que obtengan bajando ese margen de intermediación. Ha tocado mi compañero de bancada, Pablo Barca, el tema de la canasta básica. Por supuesto que el Partido Unidad Social Cristiana nos preocupa de sobremanera que se vaya a gravar la canasta básica con un impuesto al valor agregado. Señora ministro, le pregunto, ¿se va a poner el Poder Ejecutivo la mano en el corazón y va a revisar cuáles productos de la canasta básica están protegidos para proteger a sectores en este país? Sí, para proteger a sectores en este país. Va a ver el Poder Ejecutivo eso con ojo crítico. Es importante tomar en cuenta que hay elementos, hay productos de la canasta básica que están protegidos por más de un 50% de su valor. Y finalmente, en relación con los monopolios privados, nos preocupa el actuar débil, dubitativo, errante de la Comisión de Promoción de la Competencia y del Ministerio de Economía en relación con monopolios privados en temas de banca, en temas de alimentos, en temas de materiales de construcción. Es decir, señora ministra, nosotros, la bancada del Partido Unidad Social Cristiana, espera una actuación decidida del Poder Ejecutivo para reactivar esta economía. Yo le garantizo a los compañeros y compañeras, diputados y diputadas, que si esta economía vuelve a crecer al 5, al 6, al 7, al 8, al 9%, no vamos a tener déficit fiscal como no tuvimos déficit fiscal durante las administraciones socialcristianas. Muchas gracias. La fracción de la unidad hizo uso de 11 minutos en las preguntas, con lo cual, señora ministra, tiene usted 4 minutos para contestar las preguntas de la fracción. Adelante. Muchas gracias. A la primera pregunta de si podemos resolver sin impuestos el déficit en el que nos encontramos hoy, quizás yo no fui lo suficientemente clara. En mi introducción precisamente decía que la solución al déficit no la podemos lograr con una sola de las medidas, llámese control del gasto o solo impuestos o solo gobernanza. Necesitamos realmente el poder utilizar de manera inteligente y coordinada ese conjunto de medidas. Por supuesto, siempre podrá haber un escenario donde no se haga nada. En ese escenario de no hacer nada, para decirlo, lo primero que estaremos es mucho más cerca de la crisis. Y me parece que ninguno de ustedes, señores diputados y diputadas, ni desde el Poder Ejecutivo, ni para los del sector empresarial, ni para los ciudadanos, resulta eso una buena noticia, que por la falta de decisión nos conduzcamos directamente a una crisis, cuando no estamos tampoco frente a la reforma fiscal más grande de la historia. En términos de rendimiento, ustedes mismos habrán apreciado que difiere mucho de otras reformas que se plantearon en años anteriores. Pero también, como lo mencioné yo, aquí lo más importante, más allá de esa cuantía, la importancia de este plan de fortalecimiento es fundamentalmente el recuperar la confianza e iniciar de una manera ordenada a tratar de lograr
financiar más nuestros gastos corrientes con ingresos frescos y no con deuda. Efectivamente, siempre será posible un escenario, antes sí tenemos una cifra de dónde nos puede llegar una situación inercial. Básicamente en deuda estaríamos en el 70% en el año 2022, escenario que absolutamente nadie querría tener que enfrentar. Escenario que nos pondría a destinar prácticamente los ingresos que recaudemos a pagar intereses. Y yo creo que los desafíos de este país, los retos de este país y las necesidades superan en mucho el que destinemos los pocos recursos que tenemos solo a pagar deuda. En intereses pasaríamos a tener de un 3.7% que hoy destinamos al servicio, a la deuda, a cifras cercanas al 6%. Estaríamos en un 6% del Producto Interno Bruto destinado a intereses, una cifra parecida a lo que dedicamos a educación. ¿De dónde la vamos a obtener? ¿A cuál de todos los destinos legales, constitucionales y necesidades del país se la vamos a quitar para atender ese nivel de deuda?